Era un día soleado, aunque no demasiado caluroso, y las hojas de los árboles temblaban perezosamente con la suave brisa, formando un mosaico verde vivo sobre el fondo azul del cielo salpicado de nubes ligeras en el horizonte occidental. A través del bosque caminaba lentamente un hombre vestido con una chaqueta de camuflaje, con una gorra baja cubriéndole los ojos y gafas redondas. Colgando de su hombro llevaba una escopeta vieja, pero su mirada no reflejaba la de un cazador empedernido. En sus ojos acuosos y grises se veía confusión y un vacío inexplicable. Se detuvo para encender un cigarrillo. Sus dedos temblaban mientras sacaba un cigarrillo blanco y grueso del paquete. Mijailov tenía poco más de 50 años, pero lucía como un anciano. Después de pensar un momento, se sentó sobre las hojas secas debajo de un roble retorcido cerca del tronco. La corteza áspera y cálida se adhería ligeramente a su chaqueta. El hombre cerró los ojos y dio una profunda calada. Durante todo el día no había visto ninguna presa, pero ahora, cuando sus pasos no crujían sobre la hierba, notó un silencio inusual que lo rodeaba. Para un bosque en el que siempre se escuchaban los cantos de los pájaros y el zumbido de innumerables insectos, esto era antinatural. El silencio absoluto, solo interrumpido por su propia respiración, causaba una sensación inquietante, como si todo estuviera muerto a su alrededor. Le recordaba el silencio fúnebre en su hogar, donde la vida se había ido hace 20 años. Recordaba ese día constantemente, reproduciéndolo una y otra vez en sus pensamientos como una película gastada. ¿Por qué su vida se truncó justo en ese momento en el que esperaban un futuro feliz? ¿Por qué en el mismo día en que Nina iba a dar a luz a una nueva vida, ella perdió la suya propia? Nadie lo culpaba, pero Mijailov recordaba vívidamente el chirrido metálico que aplastó sus oídos cuando la rejilla del radiador de un camión gigante que se cruzó en su camino se hundió en su automóvil. Recordaba con pesar cómo el parabrisas crujiente se rompió como una galleta aplastada y cómo Nina gritó desesperadamente, presionando sus manos contra su vientre como si intentara proteger a su hijo. Y recordaba cómo, reflejando por instinto, giró el volante con todas sus fuerzas, evitando el impacto y exponiéndola a ella. Recordaba cómo, al despertar en el hospital, primero sintió que Nina ya no estaba, y solo después escuchó las palabras del médico. Decía algo sobre cómo el lugar más peligroso era junto al conductor, que habían hecho todo lo posible, que fue un accidente. Pero a Mijailov le daba igual. Le dijeran lo que le dijeran, lo sabía, aquel día había matado a su mujer y a su hijo nonato. Los años siguientes pasaron como si se desvanecieran en la niebla. Él simplemente existía, seguía yendo al trabajo, comiendo sin saber qué, intentando dormir por las noches sin éxito. Era como si le hubieran arrancado el alma y la carcasa vacía continuara viviendo por inercia. Luego aprendió a fingir ser una persona normal, pero los recuerdos no se iban. Una y otra vez pensaba en cómo podría haber girado el volante en otra dirección, y así 2 personas habrían sobrevivido al accidente. ¿Por qué, al final, no se fue con ellos? ¿Qué sentido tenía quedarse? ¿No había redimido su culpa en 20 años y merecía descanso? El hombre apretó el rifle con las rodillas, apoyando los cañones en su mentón. Su dedo descansó instintivamente en el gatillo. No tenía miedo a la muerte, pero dudaba. Algo en la esquina del claro no estaba bien, inexplicablemente atrayendo su atención. Al principio pensó que era un árbol arrancado de raíz, pero ahora entendió que no había ningún árbol caído, solo un profundo agujero con tierra fresca. Había algo parecido a un pedazo de metal opaco dentro. Mijailov se acercó. En efecto, era una caja rectangular grande, aparentemente galvanizada, incrustada profundamente en el suelo. La caja, similar a un ataúd, era claramente pesada, pero no había rastro de maquinaria alrededor. Mijailov levantó la cabeza. A través de las ramas rotas se podía distinguir la trayectoria de caída del contenedor, probablemente arrojado desde un avión. La caja estaba sellada, pero se había agrietado a lo largo de la costura por el impacto. El hombre golpeó ligeramente el metal y desde el interior se escuchó un ligero ruido. Mijailov se asustó, deseó alejarse de ese lugar extraño, pero solo se rió sombríamente de esos pensamientos. ¿Por qué tener miedo cuando hace un minuto casi se vuela la cabeza? Usando el rifle como palanca, ensanchó la grieta. Al principio parecía que la caja estaba vacía, pero luego notó una mancha turbia en la pared trasera. El hombre solo se dio cuenta de que el borrón estaba vivo cuando saltó, apuntándole a la cara. Con un breve chillido, Mijailov lo esquivó y echó a correr. Sus pulmones, agotados por el tabaco, no pudieron soportarlo por mucho tiempo, y se detuvo junto a un grueso pino, tratando de recuperar el aliento. Luego se miró a su alrededor y se limpió la cara con el dorso de la mano. En el bosque reinó el silencio sepulcral una vez más. Solo un movimiento solitario de una criatura pegada a la corteza de uno de los árboles alertó al hombre sobre
El peligro. Ahora pudo ver claramente a esa criatura. Su pequeño cuerpo parecía una gota rojo marrón gomosa. En la parte delantera se erizaba algo parecido a bigotes rígidos de gato, y tenía largos tubos delgados que se extendían hacia atrás. El hombre no se explicaba cómo se sujetaba al árbol, pero el miedo y el asco pudieron más que su curiosidad. Apuntando al centro de la gota rojiza, disparó. El estruendo del disparo le pareció increíblemente fuerte debido a la tensión mental. Los esquirlas de madera volaron en todas direcciones y la criatura cayó en la hierba alta. Y nuevamente, el silencio. Esperó, observando el lugar donde se ocultó la criatura, y se acercó con cautela. Yacía inmóvil, con pajitas secas pegadas a su cuerpo gelatinoso. Antes, estaba cuidadosamente doblada en un delgado apéndice similar a una cola, recordando los rayos alrededor del sol en un dibujo infantil. Seguidamente su hijo dibujaría el sol de esa manera. El hombre intentó patear la criatura con la punta de su bota. Instantáneamente, cobró vida y, de repente, se agarró a su pierna y en cuestión de segundos envolvió su cuello con sus extremidades. Gritando y sofocándose, Mijailov intentó desprenderse de la criatura, pero sus garras se apretaban aún más alrededor de su garganta. El aire escapaba de sus pulmones con un silbido, y una niebla rosada cubría sus ojos. Mientras caía sobre las crujientes hojas secas, el hombre siguió luchando, perdiendo la conciencia. Al sentir que se debilitaba, la criatura le introdujo en la boca varios tubos largos, casi transparentes, y luego se deslizó dentro, separándole las mandíbulas con su cuerpo fuerte y resbaladizo, desgarrándole la garganta y el esófago. Mijailov escuchaba cómo sus entrañas se rompían con un crujido húmedo y el flujo de sangre y una mucosidad corrosiva se le atragantaba en la garganta. «Dios mío, ¿por qué así? Podría haber muerto normalmente», gritó al brillante cielo azul que se veía entre las ramas verdes. Luego, dos agujas afiladas penetraron fácilmente en su frente y se adentraron en su cerebro. Finalmente. Todo. Alcanzó a pensar Mijailov antes de que las cadenas de neuronas en ruinas lo sumergieran en la oscuridad para sí. La criatura extendió sus tubos, apoderándose de su sistema nervioso, probando sus nuevas extremidades. Un poco pesadas pero suficientes. Al menos podría moverse y no temer deshidratarse. Es una pena que este cuerpo no dure mucho, la próxima vez deberías elegir con más cuidado. De forma antinatural, dando tirones, el hombre con la chaqueta empapada en sangre avanzó a través del bosque. El cielo estaba despejado y las hojas de los árboles apenas se movían con el viento, dejando que los conejitos solares se desplazaran por el suelo. La ciudad no estaba tan lejos.